porque tienen especial interés por la situación de Andalucía, lo hacen porque somos un saco de 6,5 millones de votos. ¿Por qué ninguno de los 61 diputados andaluces alzó la voz cuando se cerró la planta de Airbus en Puerto Real? Exigimos carga de trabajo sostenible y sostenida. Creemos que la pesca artesanal es la que es sostenible, la que genera más empleo y más economía local. Sanlúcar es una de las 14 ciudades de España con más de 50.000 habitantes que no tiene tren. Pues la bahía nada más tiene más gente en paro que las Islas Baleares o que toda Navarra. Exigimos que se cumplan los convenios en la industria auxiliar. En ese sentido hay que regular los alquileres estacionales y, por supuesto, la vivienda turística. Exigimos que se forme adecuadamente en función de la carga que se vaya a demandar. Fondos de inversión que acaparan viviendas y se lucran desde lejos. Basta ya de escuchar a la patronal decir que en Cádiz no hay mano de obra cualificada. Quienes tienen que estar recogiendo algas y cobrando al peso esta recogida porque están haciendo un trabajo para los demás, creo que son los pescadores de la flota artesanal de la zona del Estrecho. Llevamos 40 años de reconversiones industriales en nuestra bahía de Cádiz. Y lo hacen en cada convocatoria electoral. Siempre lo hacen. Y allí estaba toda la corte, empezando por el rey y siguiendo por el presidente del gobierno y todas las vicepresidentas, todas. Nos parece inconcebible. La campaña electoral va tocando a su fin. Este domingo 23, elecciones generales. El Congreso renueva a sus diputados y diputadas y a 61 los elegiremos desde aquí, desde Andalucía. Esta semana hemos escuchado el último aliento del andalucismo con el objetivo de conseguir un escaño. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Ya se ha celebrado un debate a 7 y hasta un cara a cara entre los principales candidatos a presidir el futuro gobierno. Quienes esperamos que se hablase de Andalucía nos quedamos huérfanos de propuestas y de referencias, porque de Andalucía no se habló, ni siquiera de pasada. Así es que lo que no escuchamos en la tele, salimos a buscarlo a la calle. Y en la campaña que está haciendo la única formación andalucista que concurre a estos comicios. Francisco Amador, desde la redacción del Andaluz. Hola. Hola, Antonio. Adelante Andalucía continúa con su ruta buscando el voto. Centrándose en la provincia de Cádiz, que es la única por la que presenta lista. Haciendo campaña en Chiclana, en San Fernando, en Algeciras, en La Línea, en Sanlúcar, en Jerez y con su acto central en la capital. Y creo que también ha actualizado su spot, su anuncio, ¿no? Sí, es este que te pongo. Madrid es España, es Madrid. Lo del acento andaluz, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar? ¿Lo vas a dejar? El leño de Colombia. En él nos recuerdan esa frase que tanto hemos escuchado en los últimos meses, de que Madrid es España. Debates en torno al acento andaluz. Y escuchamos a presentadores de distintos programas de televisión, escuchamos a Feijóo, a Isabel Díaz Ayuso, se recuerdan chistes y tópicos sobre los andaluces. Si habla en andaluz, si vive en andaluz, si siente en andaluz, si ama en andaluz. Y al final acabamos escuchando a Antonio Manuel Rodríguez con un mensaje grabado en Cádiz. ¿Por qué no votas en andaluz? Vota a un partido andaluz. Andalucía tiene voz propia. 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 ¿Y ha habido valla esta semana o no la ha habido? Sí que ha habido valla, Antonio, aunque esta no ha resultado tan polémica. Nos lanza esta pregunta. ¿Hasta el coño de que nos llamen por catetos por hablar en andaluz? Y se remata con el llamamiento al voto para Adelante Andalucía. Bueno, ¿y qué mensajes con acento andaluz has podido recopilar en estos días? Pues mira, Adelante Andalucía ha recordado 4 datos principales, como que 10 de los 15 municipios con menor esperanza de vida en España están en Andalucía, que 12 de los 15 municipios más pobres están aquí, que 12 de los 15 municipios con más paro de España también, y que 10 de los 15 barrios más pobres de España están, ¿dónde? Pues en Andalucía. Por eso, y siguiendo con los números y las cifras, la formación insiste en que el voto a Adelante Andalucía vale por 2 en estas elecciones.
porque sirven para frenar a las derechas, a las suaves y a las brutas, le hemos escuchado decir a la candidata, y porque sirve para empoderar a los andaluces y tener voz propia andaluza en Madrid. También lo han explicado de esta forma tan original. Hay cosas en la vida que valen por dos. Como cuando tiras el dado y vas de oca en oca. Como la comida de tu madre cuando vives lejos de casa. Como cuando conoces a esa persona y conectáis. Como cuando en la bolsa de pipa te toca la almendrita. Como un gol fuera de casa. Como la cuenta de una comida en la feria. Como un día libre en el trabajo y haces puente. Como cuando esperabas uno y al final fueron dos. Como votar Adelante Andalucía, que vale para frenar las derechas con más derechos y además para dar voz a Andalucía. Vota Adelante Andalucía, que vale por dos. ¿En torno a qué temas se ha centrado la campaña? Pues ha hablado de empleo, Antonio, y ha lanzado una propuesta: jubilación a los 62 años y reducción de la jornada laboral a 32 horas. Eso para los trabajadores, pero se ha referido también a las empresas, para las que pide la retirada de la licencia de apertura o de actividad si cometen fraude laboral. Esto dice la candidata. Vamos a plantear la jubilación a los 62 años, igual que en Francia. Y una jornada laboral de 32 horas, trabajar menos para poder trabajar todas y todos, y sobre todo para que puedan trabajar las personas jóvenes, puesto que el dato del paro juvenil en Cádiz en particular y en Andalucía en general es el dato más terrible al que nos enfrentamos. Y por último, vamos a plantear la retirada de la licencia de apertura y de la licencia de actividad a aquellas empresas que hagan fraude laboral o que no paguen a sus trabajadoras y a sus trabajadores en cualquier lugar del Estado. Referencias también a la situación del campo andaluz, pidiendo unas condiciones justas para los agricultores, con una defensa del campo andaluz, dice Teresa Rodríguez, frente a los fondos buitre, a las especulaciones y a quienes se aprovechan de prácticas ilegales. Y para ello, su apuesta es por la producción de cercanía, la economía social del campo y el desarrollo de la agroindustria en Andalucía. Por eso nosotros creemos que hay que defender la ley de cadena alimentaria, pero dar un pasito más y obligar al registro de contratos y hacer saltar la inspección de forma automática cuando se producen contratos abusivos y quitarle licencia de actividad a aquellos distribuidoras, grandes distribuidoras especialmente, que abusan sistemáticamente de nuestros productores y de nuestros transportistas también. Por cierto, que a Rodríguez también la hemos escuchado esta semana hablar sobre la situación de la pesca en Andalucía. Nos parece que tiene que haber una compensación por los efectos de un montón de situaciones que les han complicado la vida a la hora de desarrollar su labor. Creemos que la pesca artesanal es la que es sostenible, la que genera más empleo y más economía local alrededor de sí, y que por tanto en el reparto de las cuotas de pesca del atún rojo tiene que tenerse en cuenta este criterio de reparto de ese 10% de más que hay para compensar a estas flotas que ahora se le acepta por un ingrediente más, que es el tema de las reinvasoras. Y una cosa curiosa, Antonio, porque también ha hablado del transporte público, y en concreto de los trenes. ¿De los trenes? Sí, para reivindicar unas conexiones justas para los municipios andaluces. De hecho, desde Adelante Andalucía quieren que los municipios con más de 30.000 habitantes tengan servicio de cercanía y que los de más de 50.000 tengan media distancia. Dicen que así la conexión ferroviaria sería justa y no radial en Andalucía. Y esto lo ha dicho desde Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar es una de las 14 ciudades de España con más de 50.000 habitantes que no tiene tren. En Cádiz se acumulan 3 de ellas y en Andalucía están la mayoría de las de España entera. Por eso reclamamos que vuelva el tren a Sanlúcar, porque es un transporte sostenible, porque es un transporte social y porque es un transporte que genera desarrollo económico. No queremos volver a perder el tren en Andalucía, no queremos volver a perder el tren en la costa noroeste y en Sanlúcar. Y en nuestro programa electoral está que los municipios de más de 30.000 habitantes tengan tren de cercanía, los municipios de más de 50.000 tengan media distancia y haya una conexión justa y no radial para Andalucía y sus comarcas. De hecho, un mensaje muy parecido hemos escuchado en el campo de Gibraltar, una comarca que los andalucistas quieren que sea considerada como zona de especial singularidad y que afecte no solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también al resto de funcionarios, con incentivos para que se queden aquí y haya continuidad en la asistencia sanitaria y educativa. Desde Adelante Andalucía humildemente queremos ser el camino más corto entre la comarca del Campo de Gibraltar y el Congreso de los Diputados. Vamos a llevar las reivindicaciones de esta comarca, para empezar las instalaciones y las infraestructuras, dotar a esta comarca de una comunicación que necesita como el comer por el lugar en el que se encuentra respecto de la geografía del resto del país y porque queremos frenar el cambio climático y porque queremos cuidar la salud de los campos gibraltareños y campos gibraltareños. ¿Y han tenido respuesta estos mensajes? ¿Has podido escuchar algo en esta línea por parte de otras formaciones?
Pues no se lo hemos escuchado a otros partidos políticos que han estado haciendo campaña en Andalucía. De hecho, los mensajes que más repercusión han tenido en los medios de comunicación han sido los mensajes que, aunque desde Andalucía, se han lanzado en clave nacional. Más allá de todo esto, Fran, es noticia en las últimas horas el manifiesto que está circulando por las redes sociales y que se ha hecho llegar a los medios de comunicación. Un manifiesto en el que históricos andalucistas dan su apoyo a Adelante Andalucía. Un manifiesto, Antonio, que firman una treintena de excargos del histórico partido andalucista, entre ellos quienes fueran los alcaldes de Jerez y Algeciras, Pedro Pacheco y Patricio González, o quien fuera consejero de Turismo y Deporte de la Junta, José Hurtado. El manifiesto lleva por título A todos los andaluces, ahora Andalucía, y en él se afirma que la candidatura que encabeza Pilar González es la única capaz de representarnos a todos los que, proclamándonos andalucistas, subrayan los firmantes, creemos firmemente en la necesidad de que el pueblo andaluz cuente con una voz soberana en el Congreso. Por cierto, que entre los firmantes también está María Jesús Navarro, Infante, nieta de Blas Infante. Ahora bien, no quiero marcharme, Antonio, sin ponerte una última voz. Claro, a ver. Es la de Antonio Manuel Rodríguez, que como sabe, cierra también con su carácter simbólico la lista de Adelante Andalucía por Cádiz. Suya es la voz de este vídeo en el que establece un símil con una comunidad de vecinos. Escucha. Piensa por un momento que vive en una comunidad de vecinos, que tu piso es el más grande, ocupa la quinta parte de toda la comunidad y tiene las vistas más hermosas. Piensa por un momento que en ese piso vive también la quinta parte de los vecinos, pero resulta que esos vecinos que viven en tu piso son los que tienen la menor esperanza de vida, son los que tienen la peor tasa de desempleo, de educación, de pobreza, de exclusión, que muchos de esos vecinos, especialmente los jóvenes, tienen que salir del piso para buscarse la vida y que además se meten con nuestra forma de hablar porque no hablamos como la gente del resto del bloque. Piensa por un momento que hay una asamblea de vecinos y cuando llega esa asamblea todos los pisos están representados menos el nuestro, que cuando tocan hablar de cosas que nos afectan a nuestra luz, a nuestro gas, a lo que tenemos que pagar de la comunidad, resulta que nuestros representantes no hablan, permanecen callados y nos perjudican. Ahora cambia piso por Andalucía, porque eso es lo que nos viene pasando en los últimos años, que nuestros representantes en la asamblea de vecinos, que es el Congreso y el Senado, no hablan. Pero esto debe cambiar y puede cambiar precisamente ahora, en estas próximas elecciones, porque por Cádiz sí se presenta un partido andaluz, sí se presenta un partido que hablará por Andalucía cuando toque defender a Andalucía. Y lo decimos porque lo hemos hecho. Porque a diferencia de los demás que digan, ahora vamos a defender a Andalucía, ahora, y porque lo ha hecho antes, Pilar González, candidata de Adelante Andalucía, sí que defendió a Andalucía cuando estuvo en el Senado. En todas sus intervenciones habló de Andalucía y fue capaz de generar un debate propio con el presidente del gobierno para hablar solo y exclusivamente de Andalucía. El próximo 23 de julio hay una oportunidad para una botella, para volver a llevar la voz andaluza en el Congreso en igualdad de oportunidades que el resto de los territorios del Estado. Que nos emocionemos cuando digan, viene el portavoz vasco, el catalán, el gallego, el andaluz, la andaluza, porque una voz andaluza vale más que 61 silencios. Así que, oye, es nuestra oportunidad, podemos hacerlo, debemos hacerlo. Vamos a votar Adelante Andalucía el 23 de julio para que tengamos un partido andaluz en el Congreso. Muy descriptivo este símil, ¿no? Y que resume muy bien, Antonio, ese mensaje fuerza de la formación andalucista para estas elecciones generales. La única fuerza política, dice, que ofrece a los andaluces exclusividad para defenderles en el Congreso. Pues te pido, Fran, que sigas muy atento de las últimas horas de campaña y, por supuesto, de los resultados que nos deje el 23J en Andalucía. Y si te parece, los comentaremos la semana que viene. Aquí estaré. Gracias, Fran, por todas estas claves. A ti, Antonio, hasta la semana que viene. Este dato lo extraigo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Con el dato más actualizado, a 1 de enero de 2022, más de 1.300.000 andaluces viven hoy fuera de Andalucía, algo más de 500.000 de ellos en Cataluña.
Y otro par de datos más. Hay 132.700 gaditanos viviendo fuera de la provincia de Cádiz. Más de 34.000 de ellos residen en Cataluña. Andaluzas y gaditanas que viven fuera de su tierra. Javier García Fernández es profesor de Historia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es candidato al Senado por Adelante Andalucía y es uno de estos andaluces residentes en Barcelona. ¿Cómo valoras el transcurso de la campaña para Adelante Andalucía? ¿Sois optimistas de cara al 23J? Muy buenas, Antonio. Gracias por esta invitación, gracias a los compañeros de En Andaluz por este espacio. Y bueno, respecto a la campaña que estamos viendo, se trata, como todas las campañas que ha vivido Adelante Andalucía, una campaña dura. Solo tenemos que recordar otras campañas como la de la autonómica o la de las municipales, que son campañas donde Adelante Andalucía se enfrenta a un bloqueo mediático, un bloqueo por parte de los principales medios de comunicación y campañas que se han desarrollado siempre muy a la contra, con un esfuerzo militante muy importante. En este caso estamos viendo una campaña donde la militancia está respondiendo muy bien, donde nuestra gente está entendiendo, y yo creo que la sociedad andaluza entiende cuál es la importancia de un partido de ámbito andaluz en el Congreso de los Diputados, pero una campaña contra muchas adversidades, sostenida por una fuerza, digamos, militante, una fuerza activista que cuenta con una gran simpatía en diferentes ámbitos de la sociedad andaluza. Nosotros somos optimistas, creemos que estamos rozando los objetivos, creemos que va a ser posible, va a ser definitivamente real la posibilidad de devolver el andalucismo al Congreso de los Diputados, del que nunca tuvo que desaparecer. Creemos que va a haber una diputada andalucista en el Congreso de los Diputados y en ese sentido estamos trabajando. Yo he gustado todo lo que va de campaña y vamos a seguir en este último tiempo. ¿Puede que estemos ante la campaña en la que a nivel estatal menos se ha hablado de los territorios en general y de Andalucía en particular? Efectivamente estamos asistiendo a una campaña que está muy polarizada, y que responde a una crisis orgánica, una crisis, digamos, muy profunda del régimen del 78, en la cual ni siquiera los dos grandes partidos del régimen son capaces de tener un espacio, digamos, común, de consenso. Esto genera una gran crispación entre estos dos grandes partidos y la desconfianza y los ataques constantes entre estos dos grandes bloques, que no da lugar a que se hable de los problemas reales de la gente, que se hable de la economía, que se hable de los derechos sociales, que se hable de la protección de los servicios públicos. Y asistimos a una batalla cultural entre, digamos, los dos bloques de la élite del régimen del 78, en las cuales hemos visto cómo estas élites han estado dispuestas a dialogar y están todo el rato, digamos, en discusión con las fuerzas nacionalistas, soberanistas del norte, tanto Galicia como País Vasco y Cataluña, pero no somos capaces, la sociedad andaluza, no hemos sido capaces hasta ahora de poner los problemas de Andalucía en el centro. Andalucía necesita intervenir en la discusión política marcando una agenda que ponga en el centro a las personas más desfavorecidas, a los servicios públicos de aquellos lugares, municipios y ciudades más castigadas por la crisis social, y esto solo se hace teniendo una voz propia que interpele a los grandes bloques políticos del régimen del 78, que el andalucismo está llamado a renovar. O sea, el andalucismo tiene que poder dirigirse a estos grandes partidos y a situar la agenda política en términos de las necesidades, las prioridades y lo importante para los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. En las últimas elecciones andaluzas vimos cómo partidos estatales recurrieron al imaginario y a los símbolos andalucistas para sumar apoyo, pero en estas generales a esos mismos partidos no les estamos viendo nada de eso. ¿El andalucismo suma y resta votos en función de las elecciones de las que se trate? Sí, efectivamente. Como señala, en las últimas elecciones autonómicas vimos cómo las federaciones andaluzas de los partidos estatales se revistieron y se vistieron de todo tipo de simbología andalucista, porque efectivamente el andalucismo es una causa justa, no solo en términos de lucha soberanista o nacionalista, sino también en términos sociales, económicos y humanistas. El andalucismo emerge no como un nacionalismo clásico, supremacista o unicista, sino que emerge ante la injusticia de un pueblo que siempre ha estado castigado por las políticas del Estado español. No hay ninguna fuerza en el Estado que sea capaz de oponerse al andalucismo, salvo Vox
su delirio y en sus ataques que ha hecho alguna vez a Blas Infante, no hay, digamos, argumentos para luchar contra el andalucismo. Por lo tanto, la forma que tienen de atacar al andalucismo es tomando esos símbolos, pero no haciendo unas políticas acordes con los símbolos que están usando. En las elecciones generales, efectivamente, la política es parecida. O sea, vemos como Andalucía se llena de candidatos que vienen de otras procedencias para ser aupados a los espacios institucionales con los votos andaluces. Vemos, por ejemplo, el candidato de Sumar en Málaga o el candidato del PSOE en Cádiz. Y con esto definitivamente se demuestra que no hay una apuesta real por la sociedad andaluza en estos partidos estatales, que simplemente están usando este granero de votos, están usando este patio trasero que es para ellos Andalucía para aupar a sus candidatos de otras provincias y definitivamente redirigir y reorientar sus políticas a otros territorios, pese a que han sido apoyados por el voto andaluz. ¿Pierde el andalucismo cuando se utiliza como arma de confrontación? Bueno, el andalucismo se usa como confrontación en tanto que emerge como una denuncia social. Es decir, el andalucismo no es solamente una ideología política, sino que es también una forma humanista de entender la igualdad, de entender la reciprocidad, la fraternidad y de entender la ciudadanía desde Andalucía. El andalucismo no es solamente, digamos, una cultura política nacionalista como otra en Europa, sino que tiene que ver más bien con una visión más humanista, de entender el socialismo en términos, digamos, de respeto a los derechos humanos, de redistribución de la riqueza. En este sentido, como todas las ideologías emancipatorias, nacen desde la confrontación, evidentemente, igual que el movimiento obrero, igual que el feminismo, igual que el ecologismo, nacen ante una ausencia de reconocimiento de una problemática que está presente, ¿no? En este sentido, el andalucismo tiene un elemento profundo de denuncia social y señala aquellas políticas que empobrecen, que han generado una situación de subdesarrollo en una de las regiones más importantes de Andalucía y por lo tanto tiene esa clave de disputa, tiene esa clave de construir toda una serie de nuevos consensos sobre la necesidad de que los andaluces sean respetados, de que los andaluces nos pongamos de acuerdo en lo fundamental para que en nuestras instituciones esos consensos puedan tomar forma y puedan convertirse en transformaciones sociales, económicas y políticas una vez que la sociedad andaluza ha tomado esa serie de determinaciones. Esa es la tarea del andalucismo y eso evidentemente tiene una parte de confrontación, tiene una parte también de reconocimiento amplio, una parte de reconciliación de los andaluces consigo mismos. Pero evidentemente, como toda ideología transformadora, pues parte de un rechazo de la realidad y un deseo de transformarla. ¿Tiene su espacio en Andalucía una izquierda soberanista que se mira en el espejo del BNG y de ERC? ¿Hasta qué punto es cierto el carácter conservador de los andaluces en lo político? En primer lugar, yo creo que tenemos que definir a qué llamamos conservador, ¿no? Yo creo que los conceptos conservador, liberal, progresista, que surgen a principios del XIX, ¿no? Con la caída del régimen absolutista, de las monarquías, el surgimiento del liberalismo económico, no tiene nada que ver con las sociedades en las que vivimos hoy, ¿no? Y entonces, eso nos implica, desde mi punto de vista, entender que el capitalismo, sobre todo el neoliberalismo, tiene un profundo carácter tóxico de progreso infinito, de destrucción de todo lo existente, de buscar siempre la novedad en base a la destrucción de lo anterior, de inferiorización de lo anterior, de entender siempre lo local, lo tradicional y lo antiguo como problemático y buscar siempre la solución en lo nuevo, lo novedoso, en lo global. Y yo creo que aquí las culturas políticas soberanistas, entre ellas el andalucismo y también las izquierdas territoriales, digamos, deciden conservar aquellos elementos culturales, antropológicos, tradicionales, que en algún momento estructuraron la comunidad. Esto no quiere decir que estos elementos culturales sean naturales o sean evidentemente totalmente emancipatorios, evidentemente con sus contradicciones, pero en un mundo donde todo tiende a ser destruido para la consecución de algo más novedoso y más global y donde hay una modernidad, digamos, destructora,
no es incompatible en absoluto ser conservador con ser de izquierda, o ser conservador con ser una persona que luche por la igualdad, que luche por la transformación social, porque en cierto modo lo que se está perdiendo es la comunidad, en cierto modo lo que se está destruyendo es el territorio, se están destruyendo las culturas locales, se están destruyendo las formas de ser y de estar en el mundo, ¿no? El andalucismo lucha por mantener, por conservar esa forma de ser y estar en el mundo. Quizás esto no haga conservadores, pero en definitiva se trata de no perder aquello que ahora mismo está en juego, que es una globalización depredadora, que es una forma de vida totalmente acelerada y destructiva, y el andalucismo se asienta en esa forma conservadora de ser de la sociedad andaluza. Bueno, y sobre si existe un espacio en Andalucía para una izquierda soberanista que se mire en el espejo, ¿no?, como tú señalas del BNG y de izquierda. Bueno, históricamente en el Estado español en los últimos 200 años ha habido en todos los márgenes, en las periferias del Estado español, fuerzas emancipatorias o fuerzas, digamos, sociales que tienden a la descentralización. Bueno, ya el cantonalismo de la Primera República, que ahora se cumple 150 años, tendía, ¿no?, a esa localización, a esa descentralización. La Segunda República llevó a cabo el debate autonomista, también en la transición vimos cómo emergían los partidos, bueno, pues el Partido Socialista de Andalucía, el nacionalismo gallego, el vasco, el catalán, que eran fuerzas democratizadoras, ¿no?, que junto a la izquierda estatales pues llevaron a cabo la serie de transformaciones que se desarrollaron durante la transición. Lo que estamos viendo hoy día, lo que nosotros llamamos la tercera ola del andalucismo, en esta última década, supone la incorporación de Andalucía a un ciclo de demanda y de emergencias territoriales que tiene que ver con el 1 de octubre en Cataluña, pero también tiene que ver con la emergencia del nacionalismo gallego, de Compromís, de los pactos del Botani, de Mallorca, de Teruel existe. Es decir, hay una nueva constelación de demandas territoriales, no solamente en Cataluña y País Vasco, sino en el conjunto del Estado, y Andalucía participa de esa nueva emergencia. Es decir, Adelante Andalucía es la reconfiguración de las demandas del andalucismo histórico junto a una nueva serie de activistas que venían del 15M, de luchas sindicales, y que se incorporan a esta dinámica que es estatal de territorializar la democracia, ¿no? Es decir, no solamente luchar desde la izquierda por la democracia en términos abstractos, sino de aterrizar las demandas democráticas, territoriales, sociales, en contextos concretos, en este caso en Andalucía. Y por supuesto nosotros pensamos que hay un espacio para un andalucismo político, como ya lo hubo. Tenemos que recordar que en el Congreso de Diputados hubo diputados andalucistas hasta el 2004, y que siempre ha habido una fuerza desde los años 70 hasta la primera década del 2000 hubo espacio para un partido andalucista, que en este caso nosotros lo enunciamos desde la izquierda y que lo enunciamos recogiendo pues parte de esos bordes que se han ido desgastando en los partidos estatales, junto a otros activistas de movimientos sociales andaluces que han decidido dar un paso adelante y que apuestan por construir una herramienta andalucista para convocar colectivamente a una transformación social en Andalucía. Si tenemos en cuenta lo que indican las encuestas y los trackings que se han ido publicando en los últimos días, el PP podría gobernar en coalición con Vox. ¿Esa posibilidad real, cierta, de un gobierno de la derecha con la ultraderecha, crees que está movilizando el voto de la izquierda? ¿Puede decantar hacia adelante el voto del gaditano que no quiere un gobierno así? Bueno, si atendemos lo que dicen las diferentes encuestas, lo cierto es que hay un margen de posibilidad muy abierto desde un gobierno del PP con Vox, o un gobierno del PSOE, o una reedición del gobierno de coalición. Lo cierto es que el último gobierno de Sánchez, por cómo se desarrolló, por cómo comenzó con una moción de censura, repitiendo las elecciones generales 2 veces, la derecha ya entró muy acelerada en el gobierno de Pedro Sánchez. Eso ha desembocado que toda la legislatura la derecha ya desarrolló una batalla cultural que está teniendo algunos frutos muy importantes, ¿no? O sea, la derecha entró ya en 2019 con una batalla discursiva deslegitimando a la izquierda, deslegitimando el gobierno de Pedro Sánchez, creando este espacio discursivo del sanchismo, que en cierto modo define todo aquello que ha pasado en los últimos años en España cuando Pedro Sánchez lideró el campo de la izquierda. Y creemos que de alguna manera esto también ha provocado una activación del campo de la izquierda, es decir, hay una activación importante del electorado de la izquierda, del campo sociológico de la izquierda, que va a salir a defender, digamos, a bloquear la posibilidad de un gobierno del PP y Vox
que supondría evidentemente volver al PP de los 90, en aquellos años en los que todo este sector fascista, ultra de Vox ya estaba al interior del PP en los gobiernos de Aznar, ¿no? Yo creo que va a haber una movilización del electorado de izquierda que pretende evitar esta vuelta a las políticas ultraconservadoras del PP, ¿no? ¿El resultado que el domingo consiga Adelante Andalucía va a ser determinante para dibujar la magnitud política de la tercera ola del andalucismo o será solo un dato más? Bueno, cuando nosotros definimos el concepto de la tercera ola andalucista, nos referimos no solamente al hecho político, sino a la ampliación de la conciencia andaluza en la última década, a la profundización de la concienciación social en términos culturales, artísticos, cinematográficos, mediáticos, y por supuesto eso tuvo una plasmación política en la irrupción de una fuerza netamente andalucista y de izquierda en las elecciones autonómicas, que recoge por una parte el legado del andalucismo político del Partido Andalucista y del PSA y de lo que fue el andalucismo en los años 80 y 90, pero también lo pone en diálogo con el activismo y con una parte más social que viene del 15M de Andalucía, de las luchas sindicales del SAT y de toda una serie de militantes que estuvieron en lo que se llamó la nueva política, primero en Podemos y luego en otras formaciones, que han tenido a bien o que han decidido construir una fuerza específicamente andalucista. Eso se probó en las elecciones autonómicas, como la sociedad andaluza reconoce y acepta y justifica y apoya la existencia de este andalucismo político, y en las elecciones municipales evidentemente sufrimos como el conjunto de la izquierda, no solamente Adelante, sino también Podemos, Izquierda Unida, Compromís, Esquerra, un duro golpe que tiene que ver con los ciclos macro, ¿no? de surgimiento de una ola reaccionaria. Pero para el andalucismo evidentemente hay un punto de anclaje fundamental en estas próximas elecciones generales, que es la disputa del andalucismo frente al Estado, ¿no? Para el andalucismo el Estado es una lucha fundamental, porque es donde se deciden las políticas y porque además el andalucismo contempla una posibilidad confederal de diálogo con otros países y otras naciones del Estado. Y el andalucismo tiene que tener, como ya tuvo hasta el año 2004, una voz en el Congreso que exprese aquellos proyectos de la sociedad andaluza que nunca han sido recogidos por las fuerzas estatales y que contribuya a redefinir la política desde la sintonía y desde la forma andaluza de interpretar la realidad, que es evidentemente una forma mucho más social, mucho más humanista que lo que estamos acostumbrados a ver en los partidos políticos de Madrid. Una treintena de históricos andalucistas, muchos de ellos del extinto PA, firman estos días un manifiesto en el que muestran su apoyo a Adelante Andalucía y piden el voto para Pilar González. Pase lo que pase el domingo, ¿es la unidad del andalucismo uno de los retos pendientes? En primer lugar, agradecer a todos los cargos y antiguos militantes del Partido Andalucista que han firmado este documento en apoyo a Pilar. Siempre es de agradecer que se reciban apoyos de este tipo, por supuesto también los que han sido representantes, ¿no?, institucionales de la sociedad andaluza. Nosotros creemos que la tercera ola andalucista ha tenido la capacidad de recoger diferentes tradiciones políticas andaluzas en la formulación de un nuevo andalucismo, de este andalucismo de la tercera ola, dentro del cual evidentemente está el legado del PSA, del Partido Socialista de Andalucía, que tuvo lugar en los años 70, también del PA, del Partido Andalucista, pero también recoge el legado de la lucha, digamos, del sindicalismo andaluz, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, recoge las luchas municipalistas que se han producido en diferentes espacios de candidaturas municipalistas, recoge el 15M andaluz, recoge muchos compañeros y compañeras que vienen de Podemos, recogen también las luchas anticapitalistas, las luchas de izquierda que se han desarrollado en las universidades y en otros espacios. Y la tercera ola ha tenido la capacidad de redefinir exactamente qué significa el andalucismo político, no solamente como categoría nacional o nacionalista, sino como categoría mucho más
amplia, entendiendo el soberanismo no solamente como soberanía nacional, sino como soberanía territorial, ecológica, feminista, antirracista. Y eso nos confronta evidentemente con una nueva ola, con un nuevo ciclo de definición de qué significa ser andalucista y por porque tienen especial interés por la situación de Andalucía, lo hacen porque somos un saco de 6,5 millones de votos. Porque ninguno de los 61 diputados andaluces alzó la voz cuando se cerró la planta de Airbus en Puerto Real. Exigimos carga de trabajo sostenible y sostenida. Creemos que la pesca artesanal es la que es sostenible, la que genera más empleo y más economía local. Sanlúcar es una de las 14 ciudades de España con más de 50.000 habitantes que no tiene tren. Pues la bahía nada más tiene más gente en paro que las Islas Baleares o que toda Navarra. Exigimos que se cumplan los convenios en la industria auxiliar. En ese sentido hay que regular los alquileres estacionales y, por supuesto, la vivienda turística. Exigimos que se forme adecuadamente en función de la carga que se vaya a demandar. Fondos de inversión que acaparan viviendas y se lucran desde lejos. Basta ya y escuchar a la patronal decir que en Cádiz no hay mano de obra cualificada. Quienes tienen que estar recogiendo algas y cobrando al peso esta recogida porque están haciendo un trabajo para los demás, pero que son los pescadores de la flota artesanal de la zona del Estrecho. Llevamos 40 años de reconversiones industriales en nuestra bahía de Cádiz. Y lo hacen en cada convocatoria electoral. Siempre lo hacen. Y allí estaba toda la corte, empezando por el rey y siguiendo por el presidente del gobierno y todas las vicepresidentas. ¡Todas! Nos parece inconcebible. La campaña electoral va tocando a su fin. Este domingo 23, elecciones generales. El Congreso renueva a sus diputados y diputadas y a 61 los elegiremos desde aquí, desde Andalucía. Esta semana hemos escuchado el último aliento del andalucismo con el objetivo de conseguir un escaño.